Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Medidas de Control en Tareas de Alto Riesgo. Damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenos días y bienvenido. Gracias, Wilmer. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la Comunidad Nacional del Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, las medidas de control de tareas de alto riesgo, que nos dicen los aspectos técnicos en control de peligros, en control de riesgos, y muy enfocado en este tema de las tareas de alto riesgo. También que nos dicen los aspectos legales, cómo debemos abordar, cuál es el enfoque legal de las medidas de control en las tareas de alto riesgo. Hoy estamos llegando a nuestra novena parada, nuestra novena estación dentro de esta ruta del conocimiento del Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2023. Ya estamos haciendo toda la preparación para lo que viene en el 2024. Estoy seguro que el día de hoy van a encontrar muchas herramientas para el control de esas situaciones de peligro y riesgo que ustedes afrontan todos los días en estas tareas de alto riesgo. Como es habitual en este punto, es importante recordar que si hay alguna de las temáticas, de las 8 temáticas anteriores, incluso la del día de hoy, que no han tenido oportunidad de revisar o que allí ven y les llama la atención algún tema, no se preocupen. Pueden visitar www.posipedia.com.co y allí encontrarán esta acción educativa que a ustedes les llama la atención y la de hoy mismo, así como un sinnúmero de material técnico, de videos, de información que les va a ayudar en su labor diaria de prevención en tareas de alto riesgo. Sin más preámbulo, antes de entrar a materia, los dejo con la evaluación inicial que es habitual en estas acciones educativas. Wilmer, ayúdame por favor con la evaluación inicial. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Son medidas de control establecidas en la legislación colombiana. A. Fuente, medio, individuo. B. Eliminación, sustitución, ingeniería. C. Preventivas, protectivas, reactivas. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta.
Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, fuente medio individuo, un 20%. B, eliminación, sustitución, ingeniería, un 34%. C, preventivas, protectivas, reactivas, un 46%. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La sustitución es una medida de control que A, reemplaza el peligro, B, elimina el riesgo, C, suprime el riesgo. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, reemplaza el peligro, un 44%, B, elimina el riesgo, un 26%, C, suprime el riesgo, un 31%. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los elementos de protección personal. A, evitan accidentes. B, reducen la probabilidad de los accidentes. C, reducen las consecuencias del accidente. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, evitan accidentes un 6%, B, reducen la probabilidad de los accidentes un 30%, C, reducen las consecuencias del accidente un 64% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarro. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, interesantes las respuestas. Vemos que hay muchas oportunidades para ampliar nuestro conocimiento. En 150 personas que están conectadas en este momento, hay una dispersión en las respuestas, en el acierto de las respuestas. Se ve que no hay una tendencia de absoluta como evidencia que tenemos totalmente claro cuáles son los aspectos legales en las medidas de control o en cada una de ellos, sea sustitución, eliminación, a qué corresponde, e incluso si los elementos de protección personal, cuál es el sentido de los elementos de protección personal en las medidas de control. Bueno, importante dentro de estos temas de prevención y control, esta frase que de pronto envuelve muchas cosas, es una frase que uno tal vez la veía por allá en una caricatura de los 90s, ver más allá de lo evidente, pero que en términos de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgos, de medidas de control, toma mucha fuerza, porque en realidad lo que debemos tratar de ver allá en campo, allá donde están los peligros, donde están los riesgos, es no ver lo evidente, no ver la foto, no ver lo que se nos presenta, lo que tenemos ante nuestros ojos, sino lo que vemos, lo que está detrás de lo que está en nuestros ojos, de lo que está detrás de la fotografía, lo que está detrás de esa imagen que estamos viendo. Lo que no es evidente es lo que tal vez realmente nos puede accidentar, nos puede lesionar. Lo que es evidente, pues obvio por nuestro sentido de autoprotección, pues lo vamos a identificar y lo vamos a corregir y vamos a estar alertas y prevenidos ante esas situaciones. Pero lo que está detrás de lo evidente, lo que está más allá de lo evidente, es lo que en realidad nos puede ocasionar serios problemas, y allá es donde debemos llegar con los controles. Allá es donde debemos llegar con esas medidas de prevención para aplicarlas y lograr nuestros objetivos de evitar la accidentalidad. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar la acción educativa del día de hoy? Vamos a vivir 3 momentos. El primero ya lo vivimos, acabamos de tener la evaluación inicial, esa evaluación inicial que nos sirve, como lo dijo Wilmer, no solamente para revisar los conceptos con los que llegan y con los que salen después de la acción educativa, sino también para ver
de acuerdo a los objetivos que les voy a enunciar en un momento, donde podemos ir un poco más lento, donde necesitamos profundizar ese conocimiento dentro de los temas planteados y donde podemos ir un poco más rápido, y estos resultados pues me han ayudado a orientar mucho esos aspectos. El segundo momento, hacer la presentación de esas medidas de control en tareas de alto riesgo. Vamos a revisar entonces, como les dije, esos temas técnicos y esos temas legales muy importantes porque son complementarios. Obviamente tenemos una premisa y es cumplir los requerimientos legales, lo que nos dice o lo que nos indica el Ministerio del Trabajo en relación a la prevención y control de los riesgos laborales, pero también hay que considerar los temas técnicos, porque esos temas técnicos nos dan un soporte, nos dan una ayuda, nos dan una palanca, nos dan un impulso y una orientación para poder cumplir los aspectos legales. Y al final vamos a volver a retomar esas preguntas iniciales de la evaluación que acabamos de revisar para poder así estar tranquilos de que los conocimientos fueron transmitidos, de que fueron asimilados por ustedes, y en caso de que veamos que todavía hay alguna dispersión muy alta en esas respuestas que ustedes van a dar, pues podemos hacer esa retroalimentación y dar claridad a esos conceptos. Esos son los tres momentos que vamos a vivir. Importante, se me había olvidado también recordarles que buscamos hacer una presentación participativa, una presentación en la que ustedes puedan apoyarnos con sus conocimientos, que si tienen dudas o inquietudes las transmitan, entonces, o comentarios, aportes, etcétera, las transmitan en el momento en que las están presentando. No se esperen a lo último para formular las preguntas porque de pronto no nos va a alcanzar el tiempo para poder resolver sus dudas o inquietudes. Entonces, ahí en la opción de preguntas, ustedes pueden realizar esas inquietudes o enviar los saludos que consideren desde donde estén conectados, hacer las reflexiones que consideren necesarias, complementar la información, incluso si no están de acuerdo con algún punto pueden expresarlo, y precisamente es un espacio que está abierto para profundizar el conocimiento de todos. Aquí en este momento pues tengo ese rol de poderles transmitir una información, pero no quiere decir que seguramente muchos de ustedes, estando en campo día a día, enfrentados con las tareas de alto riesgo, seguramente tienen muchos aportes para poder complementar esta información que estamos suministrando el día de hoy. Entonces, los invito, los exhorto a que por favor transmitan sus reflexiones, sus comentarios, sus conocimientos o sus preguntas a través de este chat de preguntas, y ahí a lo largo de la presentación estaremos compartiendo esas inquietudes, comentarios y reflexiones. Nuestro objetivo principal, nuestro objetivo general el día de hoy es hacer esa comunicación a todos ustedes sobre las medidas de control en tareas de alto riesgo. Para poder tener como cumplido este objetivo general, vamos a desarrollar tres objetivos específicos. El primero, pues vamos a definir las medidas de control para tareas de alto riesgo. Allí es donde vamos a ver las medidas técnicas y las medidas legales. Allí vamos a dar claridad para esa primera pregunta que me causó sorpresa en la respuesta sobre cuáles son las medidas legales, cuáles son las medidas que nos establece la legislación colombiana. Entonces vamos a tener, esperamos poder tener claridad sobre ese aspecto. El segundo objetivo, vamos a comunicar las características de las medidas de control para las tareas de alto riesgo, cuáles son esas características que tienen para que se pueda considerar una medida en una categoría u otra. Y por último, pues hacer esa socialización de los conocimientos, de los conceptos adquiridos de estas medidas de control, que no es otra cosa diferente a volver a aplicar esa evaluación inicial para poder determinar si el conocimiento fue transmitido de una manera acertada, o pues dar claridad a esos conceptos para que queden totalmente claros y así poder dar un cumplimiento a nuestro objetivo. ¿Qué podemos empezar diciendo del control de tareas de alto riesgo? Pues una medida de control
en general para tareas de alto riesgo o para cualquier tipo de peligro están referenciadas, están definidas, están establecidas en el decreto 1072, en el libro 6 del decreto 1072, aquel que nos establece los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues hay un artículo, el 224624, el artículo 24 de ese capítulo 6, que nos habla de las medidas de control y nos dice que las medidas de control son aquellas aplicadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos que generen pérdidas o también para minimizar sus consecuencias. Entonces esas medidas de control tienen dos compromisos o tiene dos finalidades fundamentales. Primero, evitar la ocurrencia de eventos. Y segundo, minimizar las consecuencias. Es decir, si se presenta el evento, pues primero buscar que ese evento no se presente. Y segundo, si se llega a presentar el evento, pues que sus consecuencias no sean tan graves como si no hubiéramos aplicado esas medidas de control. En ese sentido, pues tenemos o podemos revisar diferentes aspectos, diferentes enfoques en las medidas de control para las tareas de alto riesgo. Uno es el enfoque técnico. Ese enfoque que les mencionaba es un enfoque de apoyo, es un enfoque de soporte, es un enfoque de impulso, de palanca, que nos permite establecer qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, dónde lo debemos hacer en cuanto a las medidas de control para estas tareas de alto riesgo. Este es un enfoque técnico. ¿Por qué es un enfoque técnico? Porque no está establecido desde un punto legal, porque no hay una norma, una legislación, una resolución, un decreto, ni siquiera una circular, aunque las circulares son más informativas y explicativas que de obligatorio cumplimiento, o no hay un concepto que tampoco es de obligatorio cumplimiento, sino es una interpretación por parte de alguna entidad gubernamental. No hay ninguna norma que nos indique este tipo de control, fuente, medio e individuo. Sin embargo, incluso hasta antes del decreto 1072 en el 2015, siempre hablábamos de estos tipos de control y era más por una manera empírica, porque lo veíamos en los textos técnicos, en las normas técnicas, incluso como en las normas de las guías técnicas para la identificación, evaluación y valoración de riesgos, que cuando hablábamos de medidas de control, veamos fuente, medio e individuo, e incluso hoy día en esas normas técnicas, en esas guías técnicas de evaluación del riesgo, lo seguimos viendo control en la fuente, control en el medio y control en el individuo. Sin embargo, como les digo, pues no es un aspecto legal, porque la legislación colombiana no me habla de determinar los controles en la fuente, en el medio y en el individuo. ¿Qué se interpreta allí? Pues que los controles en la fuente son aquellos que se presentan en el origen, en la génesis, en donde se está generando, donde está naciendo la situación o circunstancia. Entonces, un control en la fuente es aquel que se puede aplicar allí donde nace la condición de peligro convirtiéndose en riesgo. ¿Qué ejemplos pueden haber de controles en la fuente? Pues un medio de acceso en el tema de trabajo en alturas, el tema de energía eléctrica, por ejemplo, un corte visible de la energía, es decir, que no haya corriente. En el caso de espacios confinados, que puede ser control en la fuente, pues aquel que me está originando el espacio confinado, es decir, algo que me indique o que me haga que el espacio confinado no sea un espacio confinado, como la abertura limitada para ingresar o salir, como evitar que haya una deficiencia de oxígeno o una atmósfera explosiva. Esos son controles aplicados en la fuente. Los controles aplicados en el medio, de acuerdo a este enfoque técnico, son aquellos controles que se aplican al medio en que esa condición de peligro-riesgo, esa energía que me puede generar el peligro-riesgo se está transmitiendo. Entonces, un control en el medio, en el caso de espacios confinados, puede ser un sistema de ventilación, el establecimiento de un sistema de ventilación. En el caso de energía eléctrica, puede ser el apantallamiento de unas redes para
evitar el arco eléctrico, por ejemplo. En el caso de trabajo en alturas pueden ser las barandas que se aplican para que no haya la posibilidad de que una persona tenga un borde desprotegido en el cual pueda tener una caída. Y los controles en el individuo son aquellos que, como su nombre lo indica, pues se orientan al trabajador, a la persona que está expuesta. Entonces, un control del individuo es un proceso de capacitación, un proceso de entrenamiento, un proceso de disminución de su exposición a través de la disminución de la jornada laboral, de la rotación de personal, o simplemente el suministro, la dotación de los elementos de protección personal. Como les digo y repito, este es el enfoque técnico. Fuente, medio, individuo. Fuente, donde se origina el peligro, la condición de peligro y riesgo. Medio, por donde se transmite. E individuo, pues lo que se puede realizar con las personas. Pero este no es el único enfoque técnico que tienen las medidas de control. Fuente, medio, individuo. Hay otro enfoque técnico que me indica que los controles pueden ser preventivos, que los controles pueden ser protectivos o que los controles pueden ser reactivos. Y en el caso de las tareas de alto riesgo, cuando hablamos de un enfoque preventivo, es aquel que va orientado a evitar que se den las causas que liberen los peligros. Evitar que se den las causas que liberan esa energía que me genera esa condición de peligro. ¿Qué ejemplos podemos dar de un enfoque preventivo? En el caso de energía eléctrica o incluso espacios confinados, el aislamiento y los bloqueos. En el caso de riesgo eléctrico, utilizar la herramienta correcta, la herramienta aislada, la herramienta aislante. En el caso de cualquiera de ellos, para tareas de alto riesgo, ya sea eléctrico, confinados, alturas, cualquiera de ellos, para riesgo químico, para trabajos en caliente, tener personal competente. Entiende por personal competente una persona formada, entrenada, capacitada y con la experiencia habilitada, como se indica en peligro eléctrico, habilitada para desarrollar determinada función. Es decir, que tiene el entrenamiento, tiene la formación, tiene la capacitación y tiene la autorización de la empresa para poder realizar esa labor. Eso es el primer enfoque preventivo dentro del enfoque técnico, el primer control preventivo dentro del enfoque técnico. ¿Cuál es el protectivo? El protectivo se refiere a aquel que se utiliza para evitar esas consecuencias inmediatas. Una vez liberado la condición de peligro, cuando estoy hablando de liberar la condición de peligro, es que se presenta el accidente. Una vez que se manifiesta el accidente, ese control protectivo lo que me evita es esas consecuencias inmediatas. Para eso está, por ejemplo, el uso de elementos de protección personal, ya sea para espacios confinados, ya sea para riesgo eléctrico o ya sea para trabajo en alturas. Adicional, trabajo en alturas, pues a los elementos de protección personal que conocemos como casco, gafas, guantes, etcétera, pues su equipo de protección contra caídas o una red de seguridad que va a detener la caída antes de que la persona se golpee contra algún elemento o llegue al suelo. Eso es protección. Las barreras de contención, las barreras de derrames o los resguardos, ya sea que esté protegiendo una instalación eléctrica o esté protegiendo una caída de una persona. Ese es el protectivo, evitar las consecuencias inmediatas. Y por último está el reactivo, que el reactivo es detectar, responder y mitigar las consecuencias. Y alguien puede estar diciendo, pero ¿qué de reactivo tiene un control? Pues el control reactivo está orientado precisamente a que al responder, y cuando se dice responder es responder acertadamente a una situación, a un accidente, pues se busca que esas consecuencias sean menores, que por una mala reacción o una falta de reacción, las consecuencias no sean más graves. Entonces, aquí tenemos como controles reactivos los sistemas de detección y los sistemas de alarma. Fíjense que si hay un detector en un espacio confinado y hay una alarma por la fuga de un gas o por una deficiencia de oxígeno, pues
hay una reacción para que el trabajador tome las acciones correspondientes y no tenga un daño mayor a su integridad. O un extintor, el uso de medios o sistemas de extinción, o incluso el tener a su disposición vehículos para el transporte, ambulancias, para el transporte de lesionados o heridos a un centro de atención donde le den precisamente una atención oportuna a las lesiones que acaba de presentar. Que si no se hace de esta manera, pues obviamente va a tener mayor complicación en su salud o va a ser más complejo posteriormente recuperar su estado normal o su estado ideal de salud. Bueno, aquí voy revisando poco a poco las preguntas, veo que no hay preguntas. Empezamos 150 personas, vamos 230, entonces los invito a que por favor pregunten, hagan sus comentarios o reflexiones cuando así lo consideren. Entonces ya tenemos dos enfoques técnicos. Un enfoque técnico que me habla de fuente, medio, individuo, y otro enfoque técnico que me habla de controles preventivos, controles protectivos y controles reactivos. Como les decía, estos enfoques técnicos van orientados a dar un apoyo para mi actividad de control. Considerar que hay elementos o situaciones en las que puedo controlar allá donde se origina el riesgo. Hay situaciones en las que puedo controlar donde se transmite esa energía y hay situaciones que puedo controlar con el trabajador. Pero también hay situaciones que puedo hacer previas a que se realice un accidente. Hay controles que puedo utilizar mientras se está presentando el accidente o después de haberse presentado el accidente, y hay situaciones que puedo controlar después de que se presente el accidente para poder mitigar sus consecuencias, como las alarmas, extintores, el transporte especializado o ambulancias para los lesionados. Ahora, ¿cuál es el enfoque legal? El enfoque legal me lo trae, y lo mencionaba al comienzo cuando presenté la definición de las medidas de control. El enfoque legal está en el decreto 1072, en el capítulo 6 del libro cuarto, donde el artículo 24, es decir, en el artículo 224624, que nos habla de el control para la prevención de riesgos, para la prevención de accidentes. Y nos dice ese artículo del decreto 1072 que las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta un esquema de jerarquización. ¿Qué nos dice este artículo? Entonces, así en esas dos renglones, en esa frase, nos dice que hay que hacer primero un análisis de la situación para saber de unos controles que presenta jerarquizados cuáles son pertinentes, cuáles son los que me pueden ayudar a resolver esa situación de peligro que estoy analizando. Pero que debo tener en cuenta un esquema de jerarquización. Ahí es donde yo estoy un poquito en contravía o discrepo. Bueno, voy a ser sincero, no discrepo un poquito, discrepo ampliamente de tener en cuenta un esquema de jerarquización, porque el esquema de jerarquización me determina que debo tener una serie de elementos donde los principales son unos y los secundarios o los descartables son otros, porque eso es lo que me determina la jerarquización. Aquí están los importantes y aquí están los menos importantes. Eso interpreto yo como una jerarquía. Y ahí es donde discrepo ampliamente. Pero bueno, antes de exponer por qué discrepo, pues vamos a mencionar cuál es esa jerarquía. Me habla primero de una eliminación, después de una sustitución, después de tener una eliminación, que es lo más importante, después sustituir, que es lo que le sigue. El tercero en la jerarquía son los controles de ingeniería, el cuarto en la jerarquía son los controles administrativos y el último son los elementos de protección personal. Miremos cada uno de ellos, cómo me los define la legislación colombiana. Estos son los controles que me establece la ley colombiana, y eso es lo que me resuelve la primera inquietud que me decía cuáles son las medidas en la legislación colombiana.
Fuente medio individuo, no, porque ya dijimos que esos son técnicos y revisamos por qué son técnicos. Hablábamos de eliminación, sustitución, controles de ingeniería. Estos son los que están en la legislación. Aquí los estamos viendo. Aquí los estamos presentando en el artículo 224624 del decreto 1072, una norma legal me está estableciendo esos controles como controles que debo aplicar, son los que debo aplicar. Y la otra pregunta era prevención, protección y reacción. Ya vimos también que son controles técnicos, son un enfoque técnico. Entonces, el enfoque legal me habla de eliminación, sustitución, ingeniería. Faltaron allí en la pregunta administrativos y elementos de protección personal, pero eso no quiere decir que los otros tres no sean legales. ¿Ok? Entonces, ahí está la primera respuesta. ¿Qué nos dice la legislación? ¿Qué nos dice el decreto 1072 de cada uno de ellos? Primero, la eliminación. La eliminación nos dice que es una medida que se toma para suprimir, es decir, para hacer desaparecer el peligro o el riesgo. Que el peligro no exista, que el peligro no esté presente. Entonces, tal vez por eso lo toman como en la jerarquía el mayor, porque pues si no hay peligro, no hay riesgo, pues sencillo, nos despreocupamos y no hay ningún inconveniente porque ya el riesgo es cero. El segundo es la sustitución, y aquí está la respuesta a la segunda pregunta donde nos decía el control sustitución, ¿qué hace? Reemplaza, elimina o suprime el riesgo. La definición es muy clara. La definición nos dice, que está también en el decreto 1072, en el mismo artículo 24, nos dice medida que se toma a fin de reemplazar en peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. Entonces, reemplazamos una situación de peligro por otra situación y esperamos, ¿por qué la reemplazamos? Porque esperamos que esa situación que estamos reemplazando, pues ya no represente un peligro o si lo representa, sea menor al original. Entonces, no lo suprime, no lo elimina, porque para eliminación está la categoría de eliminación, sino simplemente lo reemplaza. Reemplaza la condición, reemplaza la situación por otro que me va a generar menos riesgo. ¿Cuál es el tercero en esa jerarquía de los controles? Los controles de ingeniería. Y en los controles de ingeniería, pues nos dice que son esas medidas técnicas para el control del peligro o del riesgo que se dan en su origen, y allí me habla de fuente, o en el medio, tales como el conocimiento, el confinamiento, el encerramiento de un peligro, un proceso de trabajo, un aislamiento de un proceso peligroso, el trabajador, la ventilación, entre muchas otras cosas. Es decir, cuando se aplica la ingeniería, cuando se aplica el diseño para en cualquier momento donde están haciendo el riesgo, donde se está transmitiendo, poder a través de ese diseño de ingeniería, a través de esa técnica de ingeniería, poder hacer un control efectivo del riesgo. Esto es lo que me dice la resolución sobre los controles de ingeniería. Y después siguen en la jerarquía, como cuarto elemento dentro de esa jerarquía, los controles administrativos. Los controles administrativos me los define la legislación, el mismo decreto 1072 en el artículo 224624, me dice, vea, los controles administrativos son estas medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición del peligro. Por ejemplo, la rotación del personal, los cambios de duración o el tipo de jornada. También se habla en los controles administrativos cuando se hacen los programas de señalización. Allí dice únicamente señalización, advertencia, demarcación de zonas, pero como control administrativo son los programas de señalización, los programas de advertencia, los programas de demarcación, la implementación de sistemas de alarma, el diseño e implementación de procedimientos seguros de trabajo, los controles de acceso, los permisos de trabajo. Esos son controles administrativos. Controles que se hacen sentados en un escritorio, revisando los procesos, revisando las actividades y definiendo y decidiendo qué podemos hacer para reducir la jornada, para señalizar, para demarcar, para advertir sobre el riesgo, para evitar el acceso, para establecer permisos, para garantizar que las personas que van a trabajar allí cuentan con un entorno seguro para realizar la labor. Y por último están los elementos de protección personal. Digo por último en la jerarquía de los controles. ¿Por qué? Pues
nos dice que es el último recurso que se debe utilizar, que son medidas basadas en el uso de dispositivos, de accesorios, de vestimenta, que debe ponerse el trabajador, que debe usar el trabajador con el fin de protegerlo contra posibles daños a la salud. Es esa barrera que el trabajador se pone en su cuerpo para evitar el contacto con la energía que me está ocasionando el peligro, que me está generando el riesgo por una condición de peligro. El decreto pues dice que el empleador debe suministrar esos elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes, que son de por allá el 79, las encontramos en la resolución 2400 del 79, algunas en la resolución 5018, bueno, muy acertadamente, y algunas en la resolución 4272 de trabajo en alturas. ¿Qué más nos dice esta resolución? Los elementos de protección personal, y esto lo debo resaltar, el rojo no está en la resolución, eso es el rojo lo coloco yo, deben usarse de manera complementaria a otras medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto último que dice, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, es como volver a decir, de acuerdo al análisis de pertinencia que se haga de la situación, pues se debe utilizar un elemento de protección personal. Y nos dice también el decreto 1072 que el elemento de protección personal tiene el propósito de reducir la exposición a peligros existentes en el lugar de trabajo que tienen el potencial de causar efectos negativos a las condiciones de seguridad o salud de los trabajadores. Y lo dice literalmente, que teniendo en cuenta que el EPP, el elemento de protección, es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía de controles de acuerdo a lo establecido en este decreto. Y ahí es donde vuelvo al comentario que les hacía inicialmente, que no estoy solamente un poquito en desacuerdo de esta categoría, de esta categorización, de esta jerarquización que hace el ministerio, sino que estoy bastante en desacuerdo. Porque si vemos cuando vamos a establecer controles en las tareas de alto riesgo, llámese espacios confinados, llámese trabajo en alturas, llámese trabajo en caliente con presencia de llama o trabajo en caliente en el sector eléctrico que es con energías vivas, con redes energizadas, o llámese con manipulación de sustancias químicas, en realidad lo que nosotros cogemos en nuestro trabajo, que en esta jerarquía es voltearla totalmente, donde lo primero que pensamos o lo primero que pedimos o lo primero que analizamos es si el trabajador tiene el elemento de protección personal. Si no tiene el elemento de protección personal, ni se aparezca por acá. Si la persona va a entrar a un espacio confinado y no tiene su equipo de protección respiratoria, y si el espacio confinado tiene deficiencia de oxígeno y no tiene con su equipo de suministro de aire, no entra. Pero que hay eliminación, que hay sustitución, que ahí vamos a revisar, que es que el control de ingeniería, que es que los dispositivos de medición, y no entra. Si la persona va a trabajar en alturas y no viene con su arnés, con su equipo de protección contra caídas, no se sube. Ahí no vamos a pensar que cuál es el medio de acceso, que si está diseñado, que si tiene un control de ingeniería. No, sencillamente no trabaja. Si va a trabajar con energías y no lo vemos con sus equipos y sus dispositivos y su ropa de protección contra el arco o sus elementos aislantes, no realiza el trabajo. Así le digan, es que no, es que vamos a hacer un corte visible, va a haber un corte de energía. No importa, no trabaja si no tiene los elementos de protección personal y la herramienta adecuada. Entonces, ahí es donde estoy totalmente de acuerdo, porque es que ya la jerarquía cambia totalmente. ¿Y qué es lo segundo que miramos? Pues que tenga los controles administrativos. ¿Cuáles son los controles administrativos? Tiene el permiso de trabajo, señalizó, demarcó el área, tiene el análisis de seguridad en el trabajo, tiene el ATS o tiene el APA, el análisis de peligros en la actividad, porque si no los tiene, sencillamente no trabaja. Y de ahí en adelante, pues con los demás controles, si hay ingeniería, si hay sustitución, si hay eliminación, pues mucho mejor. Pero los primeros que uno mira en campo es el elemento de protección personal y el control administrativo. Y si no es así, pues los invito a que hagan sus comentarios nuevamente en el chat de preguntas, si no están de acuerdo o tienen algún comentario adicional, con mucho gusto. Por ejemplo, aquí me pregunta
Claudia Patricia, ¿cuáles serían los controles que se pueden establecer para el ruido en instalaciones cerradas? Bueno, ojo, Claudio, muy interesante tu pregunta. Recordemos que esta es comunidad de prevención de tareas de alto riesgo. El ruido no es considerado una tarea de alto riesgo, pero igual, para dar una respuesta rápida a tu inquietud, igual, como me lo indica, lo primero que tengo que pensar es cuál es el enfoque legal, qué es lo que me ordena la ley. La ley me dice que tengo que hacer eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo de elementos de protección personal. Lo que tengo que analizar es, allí, en tu situación que está presente de ruido, ¿qué es lo más pertinente? Porque en realidad, y ahí va mi comentario final hacia esta jerarquía de los controles, no tenemos que ver estos controles como una jerarquía de los controles, sino como un portafolio de diferentes tipos de control que puedo aplicar de acuerdo a la pertinencia a la situación que se me está presentando. Entonces, para tu caso específico de ruido o en una tarea de alto riesgo es, primero, cómo protejo a la persona. Segundo, qué controles administrativos puedo hacer de reducción de jornada laboral, de rotación, de entrenamiento, de capacitación, de conocimiento sobre el riesgo, y de ahí en adelante mirar cómo se aísla, cómo se aleja la persona de la fuente de ruido, cómo se protege, si se elimina, si se sustituye, etcétera, etcétera. Y aquí tengo una pregunta de Samir Vargas. Ingeniero, ¿puede ir hasta eliminación para tomarle una foto a cada uno de los controles? Claro que sí, Samir, pero bueno, ten en cuenta que esto está en el decreto 1072. Entonces, aquí está la eliminación. Simplemente dice medida que se toma para suprimir o hacer tapar el peligro y riesgo, la sustitución, ingeniería, administrativo y elementos de protección personal. Entonces, más allá de tomarle una foto a esta presentación, recuerden que queda grabada esta presentación, la pueden después descargar de Posipedia, pero también esto está copiar, pegar de lo que me dice el decreto 1072, artículo 224624, entonces no se estresen si no alcanzan a de pronto a tomar el apunte correspondiente. Bueno, vamos a pasar a hacer en estos 15 minuticos que nos quedan, a ver si alcanzamos a hacer 3 talleres y hablar algo un poco de los elementos de protección personal, porque es muy importante la interacción. Y pues nada, como el ejemplo, porque uno puede quedar perdido que, bueno, pero específicamente, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo colocar? Empecemos, vamos a hacer un taller rápidamente sobre esa jerarquía de los controles para trabajo en alturas, para espacios confinados y para riesgo eléctrico. Entonces, primero para trabajo en alturas. Vamos a revisar por aquí un videíto. Quisiera confirmar que me ayudara, Fernando, si están viendo el video. Sí, señor. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el video y me van a ayudar a definir cuáles serían los controles, aquí específicamente, de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y elementos de protección personal. Vamos a ver. Y no lo puedo creer. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos un señor muy juicioso con su elemento de protección contra caídas, subiendo por una torre grúa a su puesto de trabajo, que es la cabina de la torre grúa, a trabajar. Entonces, allí, ¿qué controles? Empecemos por eliminación. ¿Cuál sería el control de eliminación? ¿Cómo eliminaríamos ese riesgo de la persona allí? Mientras tanto, voy leyendo aquí otros. Bueno, vayan pensando y por favor, si escriban, los invito a que escriban en el chat de preguntas. Eliminación, haría tal cosa. Sustitución, haría esto. Ingeniería, puede ser esto. Administrativo, puede ser esto. Y elemento de protección personal, pues, puede ser esto. Entonces, miremos a ver, los leo. Mientras tanto, voy aprovechando para leer otras preguntas que surgieron antes del taller. Bueno.
Dice Jamie López, de acuerdo, lo principal es no autorizar un trabajo que no cumpla con las condiciones de seguridad, empezando por los EPPs. Gracias, Jamie. Correcto, eso es correcto. Ana Julia González dice, buen día, por favor, ¿podría aclarar la diferencia entre tarea, trabajo o actividad en el de AR, de análisis de riesgos? Tal vez será, gracias. Ok, ahora tratamos de aclarar esta diferencia entre tarea o trabajo. No veo anclaje, línea de vida, correcto, Ana Julia. ¿Pero qué controles colocarías allí, Ana Julia? De eliminación, sustitución, ingeniería para darle esa categoría. Y no tiene la cuerda para apoyo y por si alguna queda total. Pero entonces, ¿cuáles serían los controles? Si tú dices, yo quiero eliminar el riesgo, ¿qué control colocaría para eliminar el riesgo? Si va a sustituir ese riesgo, ¿cuál sería el control para sustituir el riesgo? A ver, unos 15 segunditos para ver qué se les ocurre allí para eliminar el riesgo, para sustituir el riesgo, control de ingeniería, y lo vamos realizando. Le puedo ir contestando de pronto a Ana Julia la diferencia entre tarea o trabajo. Trabajo es la labor que tienes que desarrollar y tarea son los pasos que tienes que realizar para desarrollar esa labor. Eso es una línea muy delgadita que siempre ha habido entre las definiciones de trabajo, tarea, actividad, y el ATS nos trae eso. ¿Cuál es el trabajo y cuáles son las tareas para desarrollar ese trabajo o las actividades para desarrollar esa tarea? En términos generales, es como el paso a paso para esa labor grande que se llama trabajo, que es lo que se desarrolla. Bueno, Lady Juliet me dice, ciertamente deberíamos verificar que el trabajador cuente con las competencias para poder realizar trabajos en alturas. Listo, eso sería un control administrativo. Muy bien. Aunque no me lo dices así, pero ahí lo interpreto, Lady Juliet. En mi opinión, no eliminaría nada, ya que cada elemento que utiliza el operador tiene el arnés, sus botas de seguridad y el casco. Muy bien, Andrés Felipe, pero la idea no es que elimines o no elimines nada, sino el riesgo, ¿cómo lo eliminarías? ¿Qué acción tomarías para eliminar el riesgo? ¿Sí? No de lo que estás viendo ahí, ¿qué eliminarías? No, sino para controlar el riesgo, ¿qué eliminarías? Y Mónica Bermúdez nos dice capacitar personal. Muy bien, bueno, vamos a revisar rápidamente este ejercicio. ¿Qué se haría? Ahí, ¿cómo se eliminaría el riesgo? ¿Cómo logramos que el riesgo no exista? La eliminación la podemos realizar a través de que la persona no esté expuesta a que se caiga. Eliminar la posibilidad de caída de la persona. ¿Cómo podemos eliminar ahí la posibilidad de caída de la persona? La podemos eliminar, por ejemplo, con un ascensor. Que internamente a la cabina o externamente haya un elemento que ascienda al trabajador, que la persona esté dentro del ascensor y llegue a la cabina. ¿Existen esos dispositivos? Claro que existen en algunos tipos de torre grúa. Entonces la persona no tiene que, además de que allí está haciendo una labor totalmente errada porque está subiendo por la parte exterior de la grúa, tiene elemento de protección de adorno porque no tiene la eslinga, no se está conectando permanentemente en cada paso que da, está a mano limpia. Bueno, eso es otro tema a discutir. Pero ahí la eliminación sería que la persona no esté expuesta a una posible caída y pues de la manera como no está expuesta a la caída es que esté dentro de una cabina, un ascensor que desde el piso lo suba y lo lleve a su cabina de trabajo. ¿Cómo sería la sustitución? ¿Cómo cambiaríamos esa condición de peligro por otra condición de peligro? Pues que la persona ascienda, como lo está haciendo, pero con su elemento de protección personal. Es decir, su arnés, su sling and y va subiendo con cada paso conectado permanentemente. ¿Cómo sería un control de ingeniería? ¿Cómo se diseñaría un sistema de acceso? Pues internamente, como evidentemente lo tiene el video, hay una escalera en el interior, una escalera diseñada de ingeniería con la resistencia suficiente para que la persona haga el ascenso también con una sling and pero internamente a la torre grúa y allí con su sistema de protección. ¿Cuáles serían los controles administrativos? Por allí los mencionaban. El permiso de trabajo, la capacitación, el ATS, el entrenamiento, la formación, la capacitación. Esos son los controles administrativos. ¿Y cuáles son los controles a través de los elementos de protección personal? Pues no los tenía allí el trabajador, los guantes, el calzado de seguridad,
unas gafas de protección por si de pronto se golpea, su casco por si de pronto tiene algún golpe y además su sistema de protección individual contra caídas con su respectiva linga en Y y su arnés. Esas serían entonces esas categorías en trabajo en alturas. Ahora, para espacios confinados, ¿qué vamos a mirar para espacios confinados? Vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio para espacios confinados. Vamos a mirar esta foto, ya no es un video, sino una foto, un trabajo en espacios confinados. Esto es en esos tubos de descarga del río Bogotá de agua hacia las generadoras de la cadena del sur. Es un mantenimiento que se realizó en el interior del tubo, en el punto donde se profundiza el tubo, más de 200 metros para pasar por allá debajo de mesitas del colegio. Creo que es ese punto. Mientras tanto, mientras ustedes revisan, de acuerdo al ejercicio que acabamos de hacer, cómo eliminan el riesgo, cómo sustituyen ese riesgo, cómo hay controles de ingeniería o cuáles controles administrativos se pueden presentar y qué elementos de protección personal, pues que ahí estamos viendo varios, voy leyendo otras inquietudes y preguntas. Bueno, listo, Lady Juliet. Ciertamente podemos verificar que el trabajador cuente con las competencias para poder realizar trabajo en alturas. Claro que sí. Ok, ya he leído. Capacitar al personal, nos dice Mónica Bermúdez. Muy bien, ese control administrativo. Isidro Cano Rodríguez nos dice, pensaría que no debe trabajar así por el riesgo que se puede causar al trabajador. Claro, así como lo está haciendo, no lo puede realizar. Creo que estás hablando de la torre grúa. Sustituiría de las escaleras, que es un factor de riesgo, y lo reemplazaría por un ascensor para esta grúa pluma. Claro, ese sería la eliminación del riesgo, como lo mencionamos. Fíjense que uno sustituye la escalera por el ascensor, no quiere decir que esté sustituyendo el riesgo, porque ¿qué está haciendo realmente ahí con el riesgo? Lo está eliminando. Sustitución es que lo cambia por otra condición de riesgo que es menor. Como ahí ya te elimina la condición de riesgo, por eso esa sustitución se convierte en eliminación. Ana Julia González dice ingeniería, tiene los EPPs, lo que es utilizar una línea de vida, sí, eso hace parte, el diseño de la línea de vida, el diseño de los puntos de anclaje, el cálculo hace parte de un sistema de ingeniería, correcto. Eliminación, usar una canasta, claro, ahí estamos eliminando la posibilidad de caídas si la persona llega con una canasta. Mónica Cecilia Luna, muchas gracias. Lady Juliet nuevamente decía, ¿sería viable la automatización de la torre grúa? Totalmente viable, ahí sería entre la eliminación y un diseño de ingeniería, dependiendo cómo se puede desarrollar. Aquí me dice Ilse Liliana, ¿me puede aclarar las tareas críticas cuáles son? Porque siempre se hablan de tareas de alto riesgo y creo que estas hacen referencia a las que nombra la norma que requieren una pensión adicional. Mezclaste tres cosas diferentes, Ilse Liliana. Las tareas de alto riesgo están definidas técnicamente como aquellas que pueden tener una alta probabilidad de que genere un accidente y la consecuencia natural es una fatalidad. Entonces las toma técnicamente como trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico, trabajo en caliente, sustancias químicas. Las tareas críticas es otro concepto técnico y es lo que es crítico para mi proceso, que siempre tengo que desarrollarlo de la misma manera. Y para eso tengo en cuenta la probabilidad, la repetitividad, la gravedad, las consecuencias y hago un modelo matemático que me determina cuáles son críticas y cuáles no son críticas. Y la otra no son ni tareas de alto riesgo ni tareas críticas, sino actividades de alto riesgo que se tienen en cuenta en la resolución, se me va en este momento, creo que es 2190 o 2090, donde indica que son aquellas actividades que tienen una pensión adicional, que tienen, que hay un tratamiento especial en términos también de pensión y las que se abordan en la resolución 0312 para hacer esa evaluación si se tienen en cuenta esas actividades de alto riesgo, entre las que se encuentran minería o trabajos subterráneos, sustancias radioactivas. Bueno, son como 5 o 6 que están allí determinadas y esa es la diferencia entre ellas. Creo que aquí en esta comunidad ya han hablado ampliamente y hay una presentación específica que pueden encontrar en Posipedia sobre la diferencia entre ellas. Bueno, volvamos a mi presentación. Aquí en este aspecto
¿qué tomaríamos como eliminación? ¿Qué tomaríamos como sustitución, ingeniería? Bueno, cuéntenme a ver qué opinan de tareas de alto riesgo. Muchas opiniones en alturas, pero pocas opiniones en riesgo en espacios confinados. A ver. Eliminación, sustitución, ingeniería y controles administrativos. ¿Qué podemos mirar aquí en eliminación? En eliminación es pues que no exista el espacio confinado. Eliminación, ¿qué es? Aquí, ¿qué está haciendo la persona? Está haciendo un trabajo en el interior del tanque, revisando si hay fisuras para poder hacer el mantenimiento. ¿Sí? No es un tanque, es una tubería. Hacer la revisión en el interior de la tubería para ver dónde hay esas fisuras. Pues, ¿cómo sería la eliminación? No ingresar al espacio confinado, que el espacio confinado no exista para ese trabajador. Entonces, la eliminación sería hacer una revisión desde el exterior, de esa revisión de las fisuras desde el exterior del tanque, para poder determinar si se necesita hacer después un trabajo interno y ahí habría una eliminación. ¿Cómo sería la sustitución? Pues, como lo estamos viendo ahí, sí. Ingreso al tanque, allá hay una condición de peligro, pero el ingreso lo hago con una línea de trabajo, con una línea de acceso, con un soporte de vida, con mis sistemas de protección, para poder lograr que a pesar de que, y mi sistema de protección respiratoria, para poder lograr que a pesar de que hay un riesgo, el riesgo es menor. Entonces ahí hay una mejora cuantitativa en la exposición al riesgo. ¿Cómo se haría un diseño de ingeniería o un control de ingeniería? De pronto, con un control, con una detección remota a través de un dispositivo donde se verifique si hay internamente fisuras, pero de una manera remota desde el exterior. Ahora, también con ese diseño, con la aplicación de ese diseño de sistema de acceso, donde puede haber el trípode, donde puede haber el winch, donde puede haber la retracción de la persona, los controles de acceso, los sistemas de comunicación, esos serían los controles de ingeniería. Administrativo, pues no hay mucho cambio con los de alturas, los permisos de trabajo, bueno, cambios por el diseño del permiso de trabajo, los análisis de peligros por actividad, el entrenamiento, la formación, la habilitación del trabajador que va a entrar. Y los elementos de protección personal, pues ahí lo estamos viendo, adicional a los que se den de acceso, que se utilizan los no de alturas, pues también está el traje encapsulado de la persona, la iluminación, que ahí en el caso hace parte de su protección personal, los guantes, el winche, retracción, no se alcanzan a ver ahí, pero esos medios de acceso serían los elementos de protección personal. Y por último, muy rápidamente, miremos a ver si hay alguna pregunta. No. Para el riesgo eléctrico, ¿qué veríamos de eliminación, sustitución, ingeniería y elementos de protección personal? Bueno, ahí vemos varias cosas. Vemos la eliminación, un corte de energía, fácilmente. La sustitución, el aislamiento, las puestas a tierra, sería la sustitución. Sigue habiendo el riesgo, pero se elimina por uno de menor grado de peligrosidad. Los controles de ingeniería, existen los disyuntores, los fusibles, los análisis de carga para determinar la capacidad y la resistencia de las redes eléctricas. El administrativo, los permisos de trabajo, nuevamente, los ATS, los análisis de seguridad, el entrenamiento, la habilitación del personal que puede realizar las labores, y los elementos de protección personal ya serían dieléctricos, como los que vemos allí, eslinga dieléctrica, conectores dieléctricos, bandas de anclaje dieléctricas, casco dieléctrico, guantes, ropa ignífuga, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya podemos dejar por acá y espero que así hayamos dado claridad a los tipos de control, y le cedo la palabra nuevamente a Wilmer para aplicar la evaluación inicial. Wilmer, por favor, ayúdame con la evaluación. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Son medidas de control establecidas en la legislación colombiana. A, fuente, medio, individuo. B, eliminación, sustitución, ingeniería. C, preventivas, protectivas, reactivas. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta.
Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, fuente medio individuo, un 12%, B, eliminación, sustitución, ingeniería, un 50%, C, preventivas, protectivas, reactivas, un 38%. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, mejoramos bastante en cuanto a la primera evaluación. Mejoramos bastante porque subimos el acierto del 34 al 50%. La respuesta correcta es eliminación, sustitución, ingeniería, es lo que me dice la legislación colombiana. Recuerden, la pregunta es las medidas de control establecidas en la legislación. Todas aquellas que vemos ahí en el ABC son medidas de control: fuente, medio individuo, preventivo, protectivo, reactivo. Todas son herramientas de control que tenemos en nuestro trabajo. Pero la legislación colombiana me dice que las que debo aplicar son eliminación, sustitución, ingeniería, elementos de protección personal y controles administrativos. Entonces, las únicas que hacen referencia a eliminación, a controles legales, a controles que están establecidos en la legislación colombiana, es eliminación, sustitución e ingeniería. La respuesta correcta era la B, 50% de acierto contra 34% que hemos tenido en el comienzo. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La sustitución es una medida de control que A, reemplaza el peligro, B, elimina el riesgo, C, suprime el riesgo. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, reemplaza el peligro, un 54%, B, elimina el riesgo, un 24%, C, suprime el riesgo, un 22%, ingeniero. Muy bien, habíamos hablado que la sustitución, la medida de control sustitución, reemplaza el riesgo. No lo elimina, no lo suprime. El que elimina y suprime el riesgo es la primera categoría, que es eliminación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. La sustitución va orientada a reemplazar la condición de peligro. Ingeniero, muchas gracias. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Los elementos de protección personal. A, evitan accidentes. B, reducen la probabilidad de los accidentes. C, reducen las consecuencias del accidente. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, evitan accidentes, un 8%. B, reducen la probabilidad de los accidentes, un 25%. C, reducen las consecuencias del accidente, un 66%. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Subimos un poquito, esperaba que hubiéramos subido más del 64 al 66%, con casi el doble de participantes que cuando iniciamos. Los elementos de protección personal no evitan los accidentes. El accidente se presenta. Si la persona tiene puesta su protección respiratoria y hay una fuga de gases dentro del espacio confinado, no evita que se presente la fuga. Entonces, no evita el accidente, no reduce la posibilidad de que eso se presente, lo que reduce son las consecuencias que pueda tener en el trabajador. Entonces, la respuesta correcta era la C, reducen las consecuencias. Bueno, ingeniero Julio, te agradecemos habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente inicio de semana y esperamos verte en nuestra próxima acción educativa. Muchas gracias, Wilmer. Lo mismo para ustedes, para todos los participantes. Un excelente inicio de semana y los esperamos en la próxima acción educativa en esta comunidad de prevención de tareas de alto riesgo. Muchísimas gracias, ingeniero. De igual forma, agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Risaralda. Este 12, 13 y 14 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Risaralda Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira.
Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional, con más de 12 conferencias y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparecerá en pantalla. También, si lo desean, pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo vivido en nuestro congreso en la ciudad de Armenia. Que tengan un muy buen día. Nos encontramos en nuestro primer congreso, Quindío Más Positivo, Gestión para una Vida Sana, en el cual hemos tenido la participación de más de 200 trabajadores de diferentes empresas afiliadas a nuestra sucursal. Hemos tratado de dar temas que sean aplicables para todas las empresas de los diferentes sectores económicos de nuestra región. El evento ha sido muy importante pues porque ha involucrado elementos tecnológicos que favorecen la comunicación y la entrega de conocimientos alrededor de todo el tema de prevención y promoción de la salud. Aporta agilidad, aporta conocimiento, aporta innovación y muchísima practicidad para elaboración del sistema de gestión y llevar un buen seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Porque estamos seguros de que un ambiente laboral con toda la seguridad hace más felices a nuestros empleados y trabajadores y por tanto eso redunda en una mayor productividad. Este congreso nos ha servido mucho para actualizarnos en legislaciones nuevas, comunicarnos con los trabajadores de la mejor manera. Además de esto, nos han enseñado nuevas herramientas digitales que se encuentran en Posipedia, que hace de que el trabajo de nosotros sea mucho más fácil y poderle llegar a los trabajadores de la mejor manera, más didáctico. Lo que fácil se enseña, fácil se aprende. Eso hace Positiva con esa nueva herramienta. Durante este congreso le estamos dando a conocer a nuestras empresas afiliadas todos nuestros productos como son Posipedia, nuestros talleres web, Posipedia Play, nuestra estrategia en vivo, el funcionamiento del software Alista, herramientas que le van a ayudar a las empresas a gestionar sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El congreso me ha parecido muy interesante, teniendo en cuenta que Positiva siempre se ha caracterizado por actualizar a sus empresas afiliadas. El congreso ha tenido todas esas temáticas de actualidad, de darnos herramientas para poder llegar a nuestros trabajadores impactando en la parte de prevención de riesgos laborales, además de compartir con otras empresas, con otros compañeros, compartir experiencias. Contar con toda la fortaleza académica que tiene la Facultad de Medicina es de vital importancia también para brindarle a quienes asisten a este tipo de eventos toda la seguridad de que lo que están recibiendo acá son temas que han sido de interés, actualizados y que cuentan por supuesto con todo un respaldo científico frente a lo que estamos conversando. Quiero dar el agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros, sobre todo al equipo de Positiva Educa a nivel nacional, por permitir estos espacios en las sucursales, dado que nos unen entre todas las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional con todas las empresas afiliadas a lo largo del país. Agradecemos a Positiva por confiar en nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para acompañarlos en estos procesos de formación y en beneficio de todas sus empresas afiliadas. Es una oportunidad para la región y oportunidad para los aprendices y para todos los actores que involucran el tema de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.